para nosotros tiene muchísimo valor. Pero algunos críticos han mencionado en numerosas oportunidades, sí, pero no tenemos duda que el crecimiento económico ha pasado, pero esto solamente se le están llevando los ricos. A los pobres no les está chorreando nada. Y entonces, para poder reflexionar sobre este comentario, quisiera mencionarles a ustedes cómo ha sido el comportamiento del Estado peruano. El Estado peruano, como ustedes saben, después de este crecimiento, cuando existe crecimiento en una economía, hay mayores trabajos, los trabajadores ganan mejores sueldos, los empresarios invierten, se crean más empresas, importan más maquinaria y como consecuencia de esto, el Estado empieza a recaudar mucho más. Poco a poco, el Estado en estos últimos 30 ha dado un salto gigantesco. Las cifras son las siguientes. El Estado en 1993 tenía un ingreso de 5.700 millones de dólares. 30 años después, más o menos, tiene una cifra de 53.000 millones de dólares. Es decir, el Estado ha crecido en 9 veces. Entonces la pregunta es, ¿y en qué gasta ahora el Estado? ¿En qué hace el Estado con este gran chorro de dinero hoy en día? Y recordemos que la Constitución tiene dos partes fundamentales, que son como una escalera de 2 patas. En la primera parte habla de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Y en la segunda parte habla de la organización del Estado. En esta primera parte están realmente las promesas del Estado sobre la educación, la salud, que son derechos que hay que pagar. Y en este lado, que es la organización económica, el régimen económico está así, cómo debería organizárseles el país para producir. Es decir, si nosotros no tenemos un Estado realmente potente, gracias. Es decir, si nosotros no tenemos un Estado potente, no podemos cumplir las promesas que promete la Constitución. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución dice: la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. Y en las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Y si es gratuita, alguien tiene que pagar la factura. Felizmente hoy día el Estado es suficientemente potente como para pagar estas facturas. Porque si el Estado no fuese potente, no habría pues recursos para pagar esto. Y también, al igual que la educación, las postas médicas, los hospitales, las carreteras, los caminos, el famoso seguro integral de salud que es tan importante para los pobres. Entonces, a través de este mecanismo, el Estado ha hecho lo que nosotros denominamos redistribución de la riqueza, porque el Estado es realmente para los pobres. Pero no es solamente ahí. Yo quisiera que ustedes observen, por favor, el cuadro número 2. En el cuadro número 2 podemos apreciar
realmente qué ha pasado con el Perú. Miren ustedes, la pobreza, la electricidad, los teléfonos, la mortalidad infantil, televisores a colores y refrigeradoras. Pero el punto más importante de ahí probablemente sea lo que ha pasado con la pobreza. Miren ustedes, al principio, más de la mitad del país era pobre. Teníamos 54% de pobres en el Perú. Han pasado 30 años y gracias al motorcito de la Constitución de 1993, esta cifra se ha reducido al 20%, o sea que 34% de la población ha cambiado de clase pobre a clase media. Nunca se ha visto antes en el mundo, nunca se ha visto en el país, por supuesto, que casi un tercio de la población, que son 10 millones de habitantes, sea transportada de la clase pobre a la clase media. Esto es un hecho que no hay la menor duda que ha pasado, porque esta información es del Banco Mundial, de la INEI. Miren ustedes, por ejemplo, en el caso de los teléfonos. Al principio, cuando nosotros empezamos la privatización en 1991, recuerdo que habían 2 teléfonos por cada 100 personas. Hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? No solamente tenemos 124 teléfonos por cada 100 personas, sino también hay mucho mayor competencia y las tarifas han bajado en el fondo. O sea que realmente el poblador se siente que está utilizando los mismos bienes básicos que utilizaría una persona de clase alta. Esto es lo que significa la democratización de la economía. Recuerdo perfectamente que hace un mes estuve en Urubamba y a mí me daba mucha emoción ver que Henry, el modesto mototaxista que trabajaba ahí en Urubamba, se comunicaba conmigo todas las mañanas al lugar donde me alojaba para poder llevarme a tal o cuatro sitios. Lo que quiero decir con esto es que muchas de estas cosas se han hecho y se están haciendo para los más pobres del Perú. Lo mismo pasa, como ustedes ven ahí, con la electricidad. Miren, prácticamente todos tenemos electricidad. Y la electricidad trae como consecuencia televisores a color, internet, todo lo que la modernidad pueda brindar a las personas más necesitadas. Y entonces, ahora, después de todo este pequeño preámbulo, quisiera mencionarle, y acá están los constituyentes que estuvieron conmigo, cuáles fueron los acontecimientos que en nuestro concepto facilitaron la elaboración de la Constitución de 1993. En mi opinión personal, vuelvo a repetir, son 3 los más importantes. El primero de ellos tiene que ver con el excepcional liderazgo político que tuvimos en los años 90, 91, 92, 93 y adelante. Nosotros tuvimos un liderazgo político que desde el inicio tenía muy claro que lo que había que hacer era confiar en el sector privado y desatar su enorme energía para poder desarrollar el país. Esto lo tuvimos claro todos. A medida que
él y su grupo conjuraron las crisis que tenía la República, su popularidad fue en aumento. Y el punto culminante de este aumento fue cuando atrapamos al demencial líder terrorista Abimael Guzmán. En eso su popularidad dio un salto y con eso fuimos a las elecciones del Congreso Constituyente, con ese humor popular. Lógicamente nuestra lista, la lista que me honré en presidir, ganó con el 55% de todos los miembros de la Asamblea Constituyente. Con este pequeño grupo empezamos a tejer todas las reformas. El segundo acontecimiento que en mi opinión me parece importante resaltar es que después de las elecciones del Congreso, sumadas las restas y las sumas, nos dimos cuenta que el 80% o el 85% de los constituyentes, si bien tenían muchas diferencias con el Ejecutivo, eran partidarios de una economía de mercado y de competencia. Partidos como el Partido Popular Cristiano, que aquí veo a Lourdes Flores, y por supuesto a Antero, partidos como Renovación Popular, acá veo a Pancho Tudela, partidos como el Renovación Popular, Coordinadora Democrática, aquí veo a Tela Barba, cuyo esposo ha sido constituyente, el SODE, FREPAP, todos estos partidos tuvieron una gran importancia a la hora de las votaciones. Además de esto, déjeme expresarle que gracias, creo que fue una bendición del cielo, muchos de los constituyentes, de los 80 constituyentes, eran personas realmente de una gran experiencia y conocedores de muchos campos de la política, de la economía. Imagínense que teníamos un expresidente del Poder Judicial, un expresidente del Banco Central de Reserva, había un ex jefe del Ministerio Público, habían exministros, excongresistas, intelectuales, líderes políticos, candidatos a la presidencia de la República. Era realmente una conjunción de talentos increíble. Y esto fue, en mi concepto, clave para elaborar la Constitución. Cuando se producían las votaciones en el Pleno, como dije anteriormente, casi todo el articulado de la Constitución de 1993 fue realizado al 80 y 85%. Y esto no solamente se debe a lo que acabo de mencionar, sino también al gran talento concertador de nuestro amigo Carlos Torres y Torres Lara. Un tercer acontecimiento que para nosotros fue muy importante en la elaboración de esta Constitución fue que muchos de nosotros habíamos estado 2 años en el Ejecutivo con una experiencia intensa trabajando, como se dice ahora, 7x24. Habíamos estado al mando de ministerios, de viceministerios. Acá tengo a la exsecretaria general, la doctora Marta Chávez, y todos nosotros habíamos acumulado una valiosa experiencia y todos nosotros formábamos parte del equipo que había combatido la inflación, que había empezado a destrabar la economía, que había empezado a liberalizar la economía y que empezaba un proceso. Habíamos enfrentado también a todas las empresas estatales, habíamos visto su horrible rostro de corrupción, de sobrevaluación, de ineficiencia y de incompetencia. O sea, sabíamos exactamente
cuál era el daño que habían causado al país. Y también sabíamos, por supuesto, las medicinas que teníamos que aplicar. En eso estábamos totalmente claros. En la privatización, por ejemplo, tuvimos la gran oportunidad de conversar con muchas empresas de nivel internacional que venían al Perú a interesarse en invertir en el país. Acá veo a las personas de Telefónica Nacional, de Telefónica, y realmente una de ellas, por ejemplo, era Telefónica, otra era Goldman Sachs, y todos ellos nos conversaban sobre la necesidad de adoptar ciertas políticas públicas en el Perú para hacer que el Perú sea un país amistoso, que sea un país amigable a la inversión. Entonces nos dieron una serie de medidas que ya habían sido probadas en otros países y que habían dado excelentes resultados porque esos países habían recibido chorros de miles de millones de dólares de inversión y de tecnología. Entonces nosotros, como dice el refrán, sin querer queriéndolo, nos convertimos en una especie de especialistas en la atracción a la inversión privada extranjera. Y esto fue lo que se utilizó para el régimen económico financiero de la Constitución. Así fue como se originó el régimen económico de la Constitución de 1993. Esto es a grandes rasgos. Había mucho que conversar, por supuesto, pero es a grandes rasgos cómo pasó lo que hicimos en la Constitución. Pero personalmente, quien les habla no es un político, ni remotamente puede compararse con los anteriores presidentes de asambleas constituyentes que han mencionado don Gustavo Pacheco, que han hecho esas constituciones. No tengo la menor pretensión. Lo único que les puedo decir es que quien les habla recibió un mandato de la nación de hacer una constitución, de liderar un grupo selecto de 80 congresistas o 80 constituyentes para hacer una constitución, y la hicimos. Y en mi modesto entender, funciona. Por supuesto que no somos solo los que hemos hecho la Constitución, quienes solamente podemos hablar sobre ella. Hay reputados, más ilustrados, científicos sociales, economistas en el Perú que pueden dar su propio testimonio. Entre ellos está Diego Macera y también mi querido amigo también Jaime de Altaos. Muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Jaime Yoshiyama por su importante intervención. Seguidamente vamos a pasar al tema número 2 de nuestro programa, fortalezas del modelo económico constitucional y el desarrollo del país. Expositor, economista Diego Macera Poli, a quien vamos a leer algunas notas de su extensa biografía. Diego Macera Poli es director del Instituto Peruano de Economía y director del Banco Central de Reserva del Perú. Se desempeña además como columnista del diario El Comercio. Ha sido gerente general de IP, vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico y comisionado en la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha trabajado también en el diario El Comercio como editor central de opinión
en la unidad de inteligencia de Economics y en Semana Económica. Es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Políticas Públicas por Harris School de la Universidad de Chicago. Lo recibimos con fuertes palmas. Buenos días. Para mí, en verdad, es un privilegio poder estar acá y conversar en este foro. Muchísimas gracias a la bancada de Renovación Popular por la invitación, al congresista Almirante Montoya. Y la verdad que es un reto siempre hablar sobre una obra ajena, peor aún interpretarla cuando hay 7 autores de esta presentes. Así que me disculparán las omisiones u errores que pueda incurrir en esto tratando de interpretar su pensamiento. Pero como decía antes el doctor Yoshiyama, creo que esto es una constitución que habla por sí sola en base a los resultados que ha tenido en los últimos 30 años. Y vamos a ver algunos de ellos a continuación. Voy a tratar de ser lo más breve posible y circunscribirme al tiempo otorgado. Prometo esfuerzo para ello, mas no prometo éxito. Tengo acá mi cronómetro para que vean que me lo tomo en serio. Pasamos a la primera, por favor. Yo generalmente, a mí me gusta en marcar ese tipo de conversaciones en una visión un poquito más larga. De repente no me voy a ir tan largo como el doctor Pacheco, 5.000 años, pero voy a irme a unos 70 ¿no? Para ver la evolución del Producto Bruto del Perú por persona en los últimos 30 años. No sé si se llega a ver muy bien desde ahí. Si se pudiera ver en presentación sería mejor, pero si no, no hay problema. Fíjense, la línea roja va desde el cuadro va desde 1950 hasta el 2021 y la línea roja es el Producto Per Cápita del Perú. ¿Ya? Y esto, en realidad, si uno tuviera que elegir un indicador resumen de la historia económica del Perú de los últimos 70 años, tendría que ser este. ¿Ya? Es cómo se ha movido el PBI per cápita ajustado por precios en comparación con otros países. Ahora, algunos dirán, y yo lamento que de repente no tengamos a más personas del otro lado político aquí en esta sala, ¿no? Porque esas son las ocasiones donde se puede conversar mejor. Pero algunos dirán, oye, pero esto del PBI per cápita, esto es solamente plata, ¿no? Esto no se come, ¿no? ¿Cómo hago yo para traducir esto en mejoras en calidad de vida? Y la verdad que ya hay varios estudios, varios análisis al respecto. Yo recomiendo mucho uno del año pasado o antepasado del economista Land Pritchett, ¿no? Donde mencionaba, ¿no? Desarrollaba un artículo académico argumentando que no hay país que tenga un nivel alto de per cápita y un nivel bajo de calidad de vida. O a la inversa, bajo nivel de per cápita y alta calidad de vida. Es una correlación casi necesaria, está apuntando hacia la causalidad. ¿Ya? Necesitas, en otras palabras, tener un alto nivel de riqueza por persona para poder cubrir las necesidades básicas y más, ¿no? Salud, educación, infraestructura. Ya cómo repartimos la torta, eso podemos discutirlo, ¿ya? Pero lo primero que tienes que hacer es generar la riqueza, ¿ya? Si no generas la riqueza, si la torta no es más grande, no hay simplemente que repartir, ¿ya? Y eso que debería ser obvio, a veces no es tan obvio en algunos espacios de discusión política. Entonces lo que podían ver en el gráfico, creo que ahí se va a ver un poquito mejor. El Perú tiene un crecimiento del per cápita más o menos hasta los 60, la línea roja como va subiendo hasta los 60, se estanca a partir de los 70, ¿no? Tiene este colapso a finales de los 80 que todos conocemos, y luego empieza un periodo de mejora a partir de los 90 que se acelera desde los 2000. Esa es la historia resumida de la economía peruana de los últimos 70 años. Ahora, lo interesante ahí es, si podemos bajar un poquito la diapositiva, es compararla con donde se juntan la línea roja, verde y azul, que es 1985 más o menos. El Perú tenía el mismo nivel de per cápita que Chile y que Corea del Sur, fíjense. En el 85 el peruano promedio era más o menos igual de rico que el chileno promedio o que el coreano promedio. ¿Ya? A partir de entonces, Chile nos sacó una ventaja considerable, ¿no? Teniendo reformas pro mercado desde más atrás. ¿No?
Y Corea del Sur ya ni siquiera lo logramos proyectarlo en la diapositiva porque, como ven, corta en el eje corta en 25 y Corea está en 43. Esto es el resultado de malas políticas económicas acumuladas por unas 2 décadas anteriores. Y aquí quizá la conclusión principal es: malas políticas económicas tienen consecuencias que duran por décadas. Duran por décadas y mantienen a generaciones enteras en pobreza. Esto no es juego. Estos son decisiones muy serias que se van tomando y su efecto acumulado tiene estas consecuencias sobre el nivel de riqueza de las personas y, como mencionábamos, nivel de riqueza que tiene una correlación directa o un nivel de causalidad sobre calidad de vida, sea como sea que uno quiera medirlo. Para alguien será calidad de vida: oye, yo quiero más educación, más libertad, más trabajo. Para otros será más medio ambiente, más salud. Como quieras medirlo, todas correlacionan, todas tienen su base en mayor nivel de riqueza. No hay otra manera. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá nos hacemos una pregunta rápida y es que decimos: ok, nosotros tenemos un nivel de per cápita, ¿no?, en paridad de poder de compra para poder hacer la comparación entre países, de más o menos unos $12,000, $13,000 por persona, comparado con un Chile que está hoy día en unos $24,000 o $25,000 por persona. Lo que nos preguntamos aquí es: ¿cuánto tiempo nos falta para alcanzar esos mismos $24,000 por persona? No para alcanzar a Chile en el futuro, porque no sé qué cosa le pasará a Chile más adelante, pero para alcanzar los mismos 24,000 que tenía Chile hasta el año pasado o antepasado. Y obviamente, si crecemos más rápido vamos a llegar antes, si crecemos más lento vamos a llegar después, ¿no? Y acá en la tablita tenemos la comparación, ¿no? Si tenemos un crecimiento sostenido, por ejemplo, del 5%, y esto asume ciertas consideraciones en crecimiento poblacional, lógicamente porque es per cápita, al 5% tendríamos el mismo nivel de riqueza chilena promedio hacia el 2037. O sea, el peruano del 2037 sería igual de rico que el chileno del 2021, ¿no? Más o menos. Eso es al 5%. Ahora vamos al escenario más negativo, al 1%. Este año vamos a crecer negativo, pero ok, el año pasado crecimos en negativo, no citen eso en titular. Este año esperamos crecer entre 2 y 3%, pero al 1% de crecimiento por los siguientes años, básicamente no llegamos nunca, ¿no? El 2100 es lo mismo que decir: ya ahí tus estimados de crecimiento poblacional importan más, ahí sí no llegas nunca. Al 3%, que es nuestro nivel de potencial hoy, fíjense que estamos llegando más hacia el 2050. O sea, nos faltarían todavía unos, vamos a decir, casi 30 años para tener el nivel de riqueza que Chile tenía hace 2 años. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y estábamos igual en el 85. Hemos perdido mucho tiempo como consecuencia de malas decisiones políticas acumuladas por 20 o 30 años anteriores. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, parte de las malas decisiones son estas, ya lo mencionaba ya antes el doctor Yoshiyama, son estas empresas públicas creadas a partir del gobierno militar que drenaron el erario público por décadas, generando déficits fiscales enormes, gatillando a partir de eso en segunda derivada un proceso hiperinflacionario de los 80s. Entonces, aquí hay solamente algunas de las expropiaciones y creación de algunas de las empresas públicas del gobierno militar. Al momento de las privatizaciones, un poco antes, de repente estábamos hablando de un 20% del PBI, entre 15 y 20% del PBI en empresas generado por empresas públicas, y con unas pérdidas acumuladas monstruosas que salían necesariamente del erario público, o si no del propio Banco Central. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esa es una imagen, creo, que resume bien el contexto en el que se toman las decisiones de cambio a partir de los 90s. Había un Estado colapsado, un país colapsado, ¿no? Esta es una portada del diario Expreso de noviembre del 88. ¿Ya? Fue un martes negro, ¿no? En la noche cayó paquetazo, luz restringida, agua contaminada, muertos y daños, sin transporte, escasez de pollo, colas en grifos, y abajo está la lista de los nuevos precios de los productos controlados. ¿Ya? Yo tenía 3 años, así que no me acuerdo de esto, ¿ya? Pero
pero estoy seguro que algunos se acordarán no sé si de esta portada específicamente, pero del contexto en que se vivía esto en el 88 y 89. Y ahí no se llega a ver muy bien, pero por encima, creo que encima donde dice luz restringida, dicen como así como pasando piola, vuelan 4 torres. ¿No? O sea, como si fuera pues una cosa de segunda derivada, ¿no? O sea, si vuelan 4 torres como si fuera cualquier cosa. Entonces, este es el contexto en el que se toman las decisiones. Y creo que las decisiones históricas hay que entenderlas en el contexto histórico. ¿No? Las decisiones históricas, ¿no? Tú tienes que marcarlas necesariamente en el ambiente, en el zeitgeist, en el ambiente, la época en la que se tomaron. Y esto creo que ayuda más o menos a poner el contexto en el que se empezaron a gestar algunas de las ideas para abrir la economía. Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Algunos de los cambios fundamentales de la Constitución en términos económicos, de la Constitución del 79 versus la del 93, resumo en esta lámina. No están todos, lógicamente, no son varios las modificaciones, tampoco son todas. A ver, como capítulo, no hay nada que diga capítulo económico de la Constitución, ¿no? Tienes el capítulo 3 y dentro tienes los principios generales, que son estos ocho artículos, que en realidad en su simpleza está la fuerza. ¿Ya? Se pueden leer, yo he tomado tiempo, se pueden leer en 1 minuto y 45 segundos. ¿Ya? Esa es la extensión del capítulo económico, pero no porque sea corto es menos fuerte. ¿Ya? Justamente sugiero yo en la simpleza, la simplicidad de estos artículos es que está su potencia. Y no están todos restringidos en estos 8, ¿no? Yo no soy abogado, mucho menos constitucionalista, pero de lo que entiendo es que esto es hay que leerlo de forma integral. Entonces, más allá de lo que dice específicamente del régimen económico, ¿no? Hay otros artículos que abordan también principios fundamentales para el funcionamiento de la economía. Entre ellos, el 150, la independencia del banco. Aquí hay 2 cambios fundamentales respecto a la del 79. El primero es que el banco se rige a través de su ley orgánica. ¿Ya? Eso es un candado adicional que se tiene en el Banco Central de Reserva. Y el otro, que quizás incluso más importante, acá hablo a título personal, no estoy hablando en nombre del Banco Central, no, pero quizás incluso más importante es esta restricción para conceder financiamiento al Tesoro Público. ¿Ya? Eso básicamente cierra la posibilidad de que pueda existir un proceso inflacionario o hiperinflacionario en el Perú. Porque los procesos hiperinflacionarios se gatillan con la maquinita. No hay otra forma de generar un proceso. Inflación puedes tener de diferentes modos. Puedes tener inflación por efectos de oferta, como hemos tenido hasta el año pasado. ¿Ya? Pero hiperinflaciones o periodos demasiado largos de inflación solamente se hacen posibles cuando cuando el Banco Central imprime a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas para pagar las cuentas del MEF. ¿Ya? Y eso no se puede. Hay otros países que todavía lo tienen. ¿Ya? Quizá el más obvio es Argentina. No, pero digamos, Estados Unidos también lo tiene. Nosotros restringimos esa posibilidad. Creo que de nuevo, contexto histórico, creo que ante la recurrencia de los problemas de hiperinflación de inflación y hiperinflación que habíamos tenido, oye, si no podemos ser suficientemente disciplinados con esta herramienta, que en la del 79 era extraordinaria, como dicen, desequilibrio transitorio. Si no podemos ser disciplinados con esta interpretación de los desequilibrios transitorios para cubrir el déficit, entonces mejor no lo tengamos. Santa solución. Rol subsidiario del Estado, punto 2, el artículo 60. De repente ese es el que más, por lo menos es el que más iniciativas he visto yo para modificar en la Comisión de Constitución. No, hay grupos políticos pues que este es el artículo clave, ¿no? que se quiere abrir, ¿no? Que es el límite a la creación de empresas públicas. ¿Ya? ¿No? Y aquí hay candados que son, no sé cuál es el nombre en derecho, ¿no? Pero que tienen que cumplirse simultáneamente para poder abrir. No tienes que tener necesidad manifiesta, no tienes que tener una ley y tienes que tener rol subsidiario. ¿No? Tú tienes que cumplir todas esas para poder abrir una nueva empresa pública, y es de nuevo, justamente ese es el aprendizaje de de la mochila que estábamos cargando desde los 80s. Entonces, este es fundamental. O sea, borras este artículo, no hay manera pues que la municipalidad de, no sé, de Huaura no puede abrir una zapatería pública, porque ¿por qué no? Este artículo es indispensable en el contexto en el que estábamos. Apertura de inversiones me parece también especialmente interesante. Aquí se
garantiza que incluso si tienes una empresa pública y una privada pueden competir en mismas condiciones, no le puedes dar preferencia a la pública ni a la privada por el hecho de serlo. Y quizá más importante, garantizas que la inversión privada y extranjera se traten de igual forma. ¿Ya? No le voy a poner una alfombra roja a la inversión extranjera por el hecho de ser extranjera, no le voy a bajar impuestos, no le voy a dar mejores condiciones laborales por el hecho de ser extranjera, ni tampoco la voy a penalizar por el hecho de ser extranjera. No le voy a poner más impuestos, no la voy a sancionar. Igual, tratamiento igualitario dentro del esquema constitucional. Y eso creo que es una garantía importantísima que tienen además muy pocos países a nivel de constitución. Se tratan igual. El último punto que resalto acá, de nuevo, no son las únicas diferencias, solamente son algunas de las que he resaltado. Libertad de contratación y las garantías, sobre todo, de respeto a los contratos. ¿Ya? Este artículo también es indispensable para dar la seguridad jurídica de lo que yo pacto con alguien más, sea con el Estado o sea con un privado, en la medida en que en este acuerdo haya sido lícito. No se puede modificar, una tercera parte luego no lo puede modificar. Una de ellas no lo puede modificar unilateralmente. Es un pacto, el pacto se respeta, ¿no? Y hay procesos judiciales o arbitrales para poder resolver cualquier diferencia. Eso tampoco lo tenías claro en la Constitución del 79, sí lo tienes en la del 93. De hecho, si yo tuviera que resumir 3 puntos centrales de la Constitución, los puntos... No, hay varios, ¿ya? Y se tiene que leer de forma integral. Pero si tuviera que agarrar solamente 3... La primera línea de lo que se llama el capítulo económico es indispensable. La primera línea del 58 que el Estado garantiza la libre iniciativa privada. ¿Ya? La potencia de esa apertura es súper importante. Segundo, el artículo 60, ¿no?, que estábamos viendo del límite para crear nuevas empresas públicas. Y tercero, el artículo 62, que es la protección a lo pactado, básicamente. ¿Ya? O sea, de nuevo, hay muchas cosas más, pero si yo tuviera que elegir tres ideas fuerza de la Constitución, probablemente tendrían que ser esas. Yo, en resumen sobre esta parte, del capítulo económico yo no movería ni una coma. ¿Ya? Del capítulo económico yo no muevo ni una coma. Hay otros espacios de la Constitución donde yo no soy especialista, pero entiendo que puede haber un debate un poco más interesante. Pero el capítulo económico, tal y como está, y acá uno dice, oye, las cosas no son perfectas, siempre se pueden mejorar. Bueno, siempre está abierta la posibilidad de mejora. A mí no se me ocurre alguna ahorita, ¿no? Si alguien quisiese presentar una alternativa de mejora al texto, bienvenido, siempre se puede discutir. ¿Ya? Si me dice, oye, ¿cómo la mejorarías? A mí no se me ocurre cómo mejorarla, la verdad. Pero no, el debate de reformas dentro de la Constitución, como se mencionaba anteriormente, siempre está abierto y esta es justamente la casa en donde se tienen que debatir esas oportunidades de mejoras, si es que hubiesen. Pasamos a la siguiente, por favor. El resumen de los frutos del árbol que se mencionaba antes. Fíjense, este es el crecimiento promedio anual de América Latina del 75 al 92, básicamente coincidente con la anterior Constitución, la del 79. Y el crecimiento promedio 93 de 2021. El Perú pasa del último al primer lugar. Y esto es bien importante, porque no estamos hablando de que pasas del quinto puesto al tercero, ¿no?, o del octavo al quinto. No, estás hablando, pasas del último al primero. ¿Ya? O sea, algo realmente estructural fue el cambio de la Constitución para hacer este salto de último a primer lugar. Notarán que un pequeño aparte, Venezuela no está en el segundo periodo, y es porque me malograba el gráfico, porque tenía que tirar todo hacia la izquierda. Tenía un 80% de contracción la tragedia venezolana. Entonces ya lo tuvimos que sacar. Pero regresando al punto, este crecimiento histórico no lo hemos tenido en otros periodos, por lo menos registrados de forma tan larga, de forma tan extensa, e insisto, correlaciona con cualquier medida, cualquier métrica de calidad de vida que uno le quiera poner encima. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy brevemente, esta es la diferencia. La inversión pública pesa hoy día más o menos 4 a 5% del PBI. La inversión privada pesa, dependiendo del año, 18, 19% del PBI. ¿Ya? O sea, es una relación de 4 o 5 a 1. Entonces, cuando uno dice, oye, hay que reactivar la economía, básicamente la manera en que tiene que hacerlo es a través de inversión privada.
Esa es la manera. No significa que la inversión pública no importe, por supuesto que importa, pero importa para cerrar brechas, para mejorar competitividad. ¿Ya? La inversión privada es la que te hace la diferencia en términos de crecimiento y de movimiento económico. Y eso es un cambio de paradigma importante a partir de las reformas de los 90, con una inversión privada que antes era el doble de la inversión pública, pasas a un esquema en que la inversión privada es 4 veces o 5 veces la inversión pública. Es una apuesta por el motor de la economía basado en inversión privada. Ahora, un pequeño comentario aquí rápido también. Muchas de las reformas que motivaron esto en realidad precedieron, y acá me corregirán los autores presentes, pero muchas de las reformas precedieron a la Constitución del 93. Estaban, por lo menos en germen, estaban empezando a hacerse, estaban empezando a empujarse a partir de las modificaciones del 90, 91, 92. ¿Ya? Y la Constitución incrementa algunas, añade algunas y mejora, cimienta otras. ¿Ya? Pero es un proceso que no es que apareció mágicamente en la Constitución del 93 y nunca se había tenido antes. Entonces es un proceso que ya venía en marcha. Ya venía en marcha y se consagra en la Constitución del 93 con principios mayores de apertura. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo vimos un poco ya, que es el resultado de las empresas públicas estatales no financieras, lo pueden ver el colapso que se tuvo entre los 70s y 80s, eso es el porcentaje del producto, y eso es en parte lo que te gatilla la hiperinflación, ¿no? Y a partir de entonces hay un manejo mejor de las que quedaron. Y quedaron relativamente pocas comparado con las, creo, más de 200 que deben haber habido en ese momento. No con un proceso de privatización además exitoso. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto explica también que el déficit fiscal haya sido muchísimo más saludable desde entonces. No, el déficit, a ver, en algún momento de los 80 tuvimos presión tributaria de un solo dígito. ¿Ya? Es decir, cuando se habla, oye, que el Estado tiene que tener más potencia, el Estado tiene que tener más... yo en ciertos sectores estoy de acuerdo. ¿Ya? El Estado tiene que cumplir mejor su labor en varios sectores. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Ya? Pero es imposible que haga cualquier cosa si no tiene recursos, pues. ¿Ya? Y con esta idea de Estado agigantado que teníamos hacia los 70s, 80s, ¿ya? En vez de pensar en este Estado grandazo con un montón de poder, lo que lograste es un Estado quebrado. Es exactamente lo opuesto a lo que querías. Tú querías lograr un Estado grande, ¿no? Todopoderoso, bondadoso. A lo que llegaste es a un Estado con un solo dígito de recaudación, como presión tributaria. Entonces, por esas tampoco las salvas, entonces. Pasamos, este es el déficit fiscal y luego la deuda pública del gobierno central, que está hoy día oscilando cerca del 35% del producto, compitiendo en primer lugar con Chile, como la deuda pública más baja como porcentaje del PBI. Cualquier indicador macroeconómico, el Perú tiene un nivel de desarrollo alto en indicadores macroeconómicos. Compite con Chile por los primeros lugares en cualquiera. Piensa reservas internacionales brutas, inflación de los últimos 20 años, volatilidad de tipo de cambio, déficit fiscal, grado de inversión, deuda pública, porcentaje. Agarra lo que tú quieras. En todas el Perú es primero o segundo de la región, compitiendo con Chile. En algunas quieren meterse México o Uruguay. ¿Ya? Pero en ese aspecto el resultado es sobresaliente. Vamos a ver que no en todos. Pasamos a la siguiente, por favor. Cualquier resumen de estos conceptuales es apretado y yo creo que insuficiente, pero aquí he hecho un esfuerzo por tratar de hacer algunas ideas fuerza de cuál es el modelo, este sistema económico que tiene el Perú y que nos ha llevado al crecimiento, y que hay algunos espacios donde todavía hay muchísimas reformas por hacer. Responsabilidad macro, ahí tenemos doble check, nos sacamos no sé si 20, pero 18. Apertura al mundo, libertad económica, que es el corazón de este sistema. Mencionaba yo el primer punto, libre iniciativa privada, libertad económica, democracia, instituciones, ahí sí, de repente no sé si estamos jalados, pero cerca de estar jalados, y un rol del Estado bien definido, ¿no? Un Estado que cierra brechas, un Estado que provee salud, educación, justicia, seguridad, o por lo menos garantiza la provisión de algunos de estos, y no se embarque en aventuras empresariales como las que estamos viendo hoy día en Petroperú. Pasamos a la siguiente, por favor.
El resultado, esto lo deben conocer todos, una tasa de pobreza a la baja históricamente. Nunca habíamos tenido un proceso tan fuerte. Son 40 puntos porcentuales de diferencia hasta justo antes del COVID, que a veces lo damos por sentado, pero son 40 puntos porcentuales de reducción en un periodo de 15 años. Es realmente una cosa sorprendente. Si uno se para 2 segundos a pensar en lo que eso significa, es realmente sorprendente. O sea, pasaste de tener 3 de cada 5 en pobreza a 1 de cada 5. En ese periodo hasta antes del COVID. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esa es la distribución, más o menos lo mismo, o sea, es la misma base que es la NAO, pero aquí estoy usando los parámetros del Banco Mundial para entender cuál es la distribución poblacional, ya no solamente viendo la proporción de pobreza, sino también vulnerabilidad, clase media y ya los que tienen niveles de ingresos altos. Fíjense, en la clase media, de la cual no se habla suficiente, casi se logra duplicar del 2004, que es el inicio del gráfico, del 2004 hasta el 2019. Pasas de un poquito más del 20% a un poquito menos del 40% en el 2019. No, eso es una transformación social enorme. Y estos son los umbrales que utiliza el Banco Mundial para hablar de los diferentes niveles económicos dentro de la población. Pasamos a la siguiente, por favor. Y la narrativa esta de que, ok, todo eso, pero los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, no hay ningún indicador económico serio que sostenga eso. No puedes agarrar la división de quintiles, deciles, Gini, lo que tú quieras. Podemos discutir, oye, cómo lo podemos ajustarlo, ¿no? Lenao corten los 25.000 para arriba, ¿no? Hay unos parámetros de ajuste. Podemos discutir el cuánto, pero de que ha mejorado la distribución de ingresos y de gastos es simplemente inobjetable. Esta es una de las que más se usa, que es el índice de Gini, ¿ya? Y Gini, donde más arriba es más desigualdad, más abajo es más igualdad, ¿no? Gini ha venido cayendo también sostenidamente en los últimos años. Es decir, la mejora en la distribución de ingresos del Perú ha sido más pro pobre que pro rico. Pasamos al siguiente, por favor. Y esta es una de las reformas, he agarrado una por agarrar esta nomás de arancelaria, pero creo que encapsula bien la idea de las reformas económicas que se hicieron en esa década. Y es que, fíjense, en la tabla esa horrorosa de julio del 90, eso es la partida, cuánto arancel tenía cuántas partidas. ¿Ya? No, es decir, no sé, no iba a ver bien acá, pero 32%, con 32% de arancel habían 61 partidas. ¿Ya? Con 80 y pico por ciento habían 900 y pico partidas. ¿Ya? Era una locura, absolutamente inmanejable. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia eso a partir de las reformas? Pues se simplifica de esa tabla horrible a la tabla que tenemos en julio del 92. Entonces, y yo creo que ese es un buen mensaje incluso para las reformas políticas que tenemos hoy día pendientes. No se trata de cambiar la tercera coma del inciso 8 por el artículo y ya no son 8, sino son 2, ya no son Eso no es realmente simplificación. La simplificación es toda esta mamotreto de normas intermedias, todo chau, se va. ¿Ya? No voy a trabajar en decimales. ¿Ya? La reforma se hace de verdad. ¿Ya? Y hay algunos espacios en donde creo que hemos perdido, no hemos avanzado suficiente ahí. El campo laboral de repente es donde más se me ocurre que hay un espacio de mejora grande, como el que se hizo aquí, se hizo en tributario también. Curiosamente, menos tributos, de mayor enforcement, como dicen los gringos, de mayor capacidad de cumplimiento, recauda más. Menos tributos, pero que puedas detectar bien quién esté evadiendo y que sea más fácil cumplir. Pasamos a la siguiente, por favor. Resultado de inflación, Perú el segundo mejor de la región. Y voy a argumentar que en realidad el primero, Ecuador, aquí está dolarizado, así que es difícil compararlo. Acumulado, el Perú 93 a 2021, el país con menos inflación acumulada de la región. Pasamos a la siguiente, por favor. Comparación Chile, pasamos a la siguiente. Bolivia, Perú, en términos de inversión privada. Pasamos a la siguiente. Ya, aquí sí me quiere tener redito. Hicimos desde el Instituto Peruano de Economía, se hizo un análisis de qué cosa hubiera pasado si, un contrafactual, una cosa pues que a los historiadores de la sala les parecerá una aberración.
Pero hicimos un contrafactual de qué hubiera pasado si esta ucronía, ¿no? Si es que no hubiese habido este cambio de constitución o de sistema económico, más allá de constitución, de sistema económico en inicios de los 90. Y los resultados, la verdad que son clarísimos, ¿no? O sea, construimos este llamado Perú sintético, ¿ya? O sea, este Perú donde nunca cambió el sistema económico, y lo comparamos con el Perú de verdad, ¿no? El Perú observado, ¿ya? Y ahí tienes 1,5 puntos de crecimiento promedio anual de diferencia por los años subsiguientes. 1,5 puntos, ¿ya? Esos son millones de personas de diferencia en pobreza, ¿ya? Eso es muchísima, podemos ver ahí el valor per cápita. Entonces, sí, aquí hay, la metodología puedes cambiarla, y de hecho, pasamos a la siguiente, por favor. El profesor Waldo Mendoza, se mencionaban antes, tiene más o menos esta misma metodología de controles sintéticos para el libro que se comentaba hace un momento, y encuentra resultados muy similares. Si no hubiésemos tenido esta reforma constitucional, ¿no? La diferencia entre el Perú observado y este Perú donde no hubo la reforma es de decenas de miles de millones de soles de diferencia, y con las consecuencias que esto tiene en pobreza. Y esto ataca mucho el argumento de pero todos crecieron, no todos hubiéramos crecido igual, que el boom de los minerales, que el boom de los... No. O sea, el Perú estuvo en primer lugar, como veíamos antes, en el siglo XXI, desde el 93 hasta ahora, para hacerlo más largo. Y obviamente hubo un beneficio del precio de los minerales y del boom de la minería y todo esto. Pero, bueno, Chile se benefició más. Chile tiene más exportación de cobre, ¿no? La exportación de petróleo, ¿no? Ecuador, Brasil, Colombia, también se beneficiaron en el boom. Bolivia con el gas, Argentina también, Uruguay también. Entonces, cuando subieron los precios de los commodities, se beneficiaron todos. Ahí quien supo aprovecharlo de repente mejor fue el Perú, justamente por las condiciones que teníamos y que hemos descrito anteriormente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya estoy volando en tiempo. Triángulo de reformas pendientes. Yo creo que es difícil concebir algunas reformas sin otras. Esto es especialmente complicado el avance porque tiene que leerse de forma integral. Hay un componente de reforma política, hay un componente de reforma del Estado y hay un componente de reformas económicas de segunda generación. Pasamos a la siguiente. Pero no todas se hacen del mismo modo, ¿ya? No todas ameritan una reforma constitucional, no todas ameritan un nuevo proyecto de ley, ni siquiera todas ameritan un nuevo decreto. Simplemente, algunas básicamente lo que necesitan es que se cumpla la ley, nada más, ¿ya? No hay que hacer nuevas normas, hay que cumplir, es más, hay que limpiar las que ya no sirven, ¿ya? Y hacer cumplir las que ya están. Más normas no es la solución al problema, ¿ya? Hay algunos cambios constitucionales que sí se necesitan. Yo no soy experto en la materia, así que no me voy a meter en eso, pero son más de índole político y se tienen que hacer dentro de la misma Constitución, sin una nueva. Reforma del Estado, esta es de repente la piedra más dura que tenemos por corregir aquí, que es un Estado que no ha estado a la altura del crecimiento económico de las últimas décadas. Ya un Estado que ha sido incapaz de proveer salud, educación, seguridad, justicia de forma adecuada para los niveles de per cápita que tenemos. ¿Ya? Ese es el problema central. ¿Ya? Pero eso no se cambia con una modificación en la Constitución. O sea, si yo pongo mañana, que se ha hecho, yo pongo mañana por Constitución, todas las personas del Perú tienen derecho a educación y salud del nivel de Dinamarca. Listo, pueden estar en la Constitución, no hay ningún problema. Pero eso no significa que mañana van a aparecer los doctores y de los árboles voy a recoger los bisturís y luego los libros van a aparecer en... Eso no significa nada. ¿Ya? Yo puedo poner ahí lo que quiera. Y de hecho muchos de estos artículos de garantía de provisión básica de servicios, que de nuevo algunos piden que se incluyan, si se tomaran el trabajo de leerlo, ya están. ¿Ya? Tienes un beneficio, tienes una particular atención con las pequeñas empresas, tienes una particular atención con la agricultura, ¿no? Tienes derecho, garantía de derecho al trabajo, tienes todo lo que el otro lado pide. ¿Y por qué no me pones? Ya está. Entonces, eso por ahí no puede ir el cambio tampoco. Hay algunos cambios legislativos que faltan, eso es absolutamente cierto, y algunos pequeños cambios regulatorios que dependen más del Ejecutivo. Aquí el punto central es no todo, porque tengas un martillo, no todo es un clavo. Y eso es importante. Pasamos a la siguiente, por favor.
Nos saltamos esto. Hay dos ahí que nos saltamos y llegamos a la última. Ya, y ahí me quedo. Ya. Y esta es la proyección del PBI per cápita para los siguientes 30 años. Me gusta siempre acabar con esta también para tratar de resaltar la importancia del crecimiento económico sostenido. Yo había empezado con esta diapositiva 70 años para atrás, el PBI per cápita, ¿no? Y cómo habíamos ido evolucionando en comparación con otros países en términos de riqueza por habitante. Esto es la misma idea. Es el PBI per cápita del Perú hacia adelante, pero yo no sé, lógicamente, qué cosa va a pasar en los siguientes 30 años. Entonces, lo que puedo hacer escenarios y ajustando por crecimiento poblacional. Entonces, yo voy a asumir que crezco, por ejemplo, al 2% los siguientes 30 años. 2%. En 30 años tendría más o menos el nivel de riqueza que tiene hoy Costa Rica por persona. De nuevo, no parece demasiado emocionante. ¿Ya? Vamos a ir al 3. Ok, 3% por 30 años, como mencionábamos en la tabla de las primeras diapositivas, más o menos parecido al Chile de hoy. Nosotros en el 2050, Chile Chile lo habría sido hasta el año pasado o antepasado. Mira, tampoco compro. 4%, ese está ya más interesante. Eso puede ser un Polonia, un Hungría, un país que está en las puertas de ser considerado un país desarrollado. ¿Ya? A esos 4% consecutivo por 30 años. ¿Ya? Es la amarilla. 5% consecutivo por 30 años, ya eso es en 30 años ya eres equivalente a un país con ingresos altos hoy, ¿no? Un España, un Nueva Zelanda, un Corea del Sur, ¿no? En ese vecindario. 5% y ya 6%, ya si queremos soñar, un 6% por 30 años ya nos pone a un nivel de Holanda, de un Dinamarca, de un Estados Unidos, de uno de los países más ricos del mundo. Entonces, aquí solamente quiero resaltar eso, los anteriores 30 años es lo que hemos logrado tasas de crecimiento cercanas al entre 4 y 5%. Si mantenemos esa velocidad, que es difícil mantener cuando ya eres más rico, pero si mantenemos esa velocidad, podríamos estar en 30 años en un espacio entre, vamos a decir, Nueva Zelanda y Polonia, de acá a los siguientes 30 de esta Constitución. Creo que esta Constitución nos da las herramientas para lograrlo y hoy está más en labor de la gestión pública, qué cosa es lo que podemos hacer para de nuevo apuntalar el crecimiento y ya no tener pues este 2,5 a 3 que esperamos, sino estarnos más acercando finalmente al 4 o 5%. Este debería ser el objetivo. Con eso concluyo y muchísimas gracias. Agradecemos la importante exposición del economista Diego Macera Poli. Seguidamente vamos a pasar al tercer y último tema de esta jornada: impacto social del régimen económico constitucional. Expositor, señor Jaime de Althaus Guarderas. Vamos a leer algunas notas biográficas de su extensa trayectoria. Jaime de Althaus Guarderas es magíster en antropología por la Universidad Católica del Perú, ha sido presidente del Instituto Nacional de Fomento Municipal, subdirector de Diario Expreso, director y conductor de La Hora N, es columnista semanal del Comercio, presidente de la Ampadia y de la consultora Diálogo Social, y ha publicado varios libros, entre los que destaca Desarrollo hacia adentro y Anemia regional en el Perú, La revolución capitalista en el Perú, La promesa de la democracia, La gran reforma de la justicia y la seguridad. Lo invitamos al podio y lo recibimos con fuertes palmas. Bueno, buenos días o buenos días, me parece que todavía son los días. Primero agradecer a los organizadores, a Jorge Montoya, al Congreso por la invitación a formar parte de este panel y luego felicitarlos también por la decisión de organizar un foro para resaltar el impacto tan importante que ha tenido la Constitución del 93 y en particular el capítulo económico
en el crecimiento económico del Perú, superior al crecimiento económico de todos los países de América Latina, y no solo en el crecimiento económico del Perú, y ahí viene mi parte, sino en el crecimiento social, en el desarrollo social, en la reducción radical de la pobreza y de la desigualdad y en la generación de una clase media. Es importante, muy importante, esta clase de foros para poner de relieve efectivamente el impacto, la importancia que puede tener una constitución que ha producido estos resultados, como bien han sido señalados por Jaime y por Diego. Pero quizá podamos apreciar mejor estos impactos económicos y sociales si comparamos el modelo que está implícito y consagrado en la Constitución del 93, que es básicamente el modelo de la libertad económica, ¿no? De la libertad económica. Si lo comparamos con el modelo anterior, que fue el que nos llevó a la hiperinflación, que destruyó al país, ese modelo anterior se basó en el principio contrario al de la libertad económica. Se basó en el intervencionismo económico, en la pretensión de dirigir la economía con el objetivo supuesto de conseguir la justicia social y la redistribución de la riqueza. Y lo que consiguió ese modelo basado en el intervencionismo y en lo que he mencionado fue exactamente lo contrario de lo que se proponía. Envuelto en una retórica de justicia social, terminó empobreciendo a los más pobres y agravando la desigualdad. Entonces, estos son exactamente los dos contrastes. La libertad económica de la Constitución del 93 lleva al desarrollo social, a la eliminación de la pobreza, y en cambio el intervencionismo del modelo anterior lleva a la destrucción de la economía popular, ¿no? Contrariamente a lo que proclama su ideología y su verbo. Y esto ha ocurrido de la siguiente manera, Lo que pretendió ese modelo consagrado en la Constitución de 1979 fue la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Esa fue la estrategia. Para eso había que proteger el mercado de manera infinita, absoluta. Entonces tuvimos una industria muy cara, con un mercado cautivo, un mercado al que le vendía, pero al que no le compraba nada, porque era una industria importadora, ensambladora, importaba sus insumos, los armaba, le vendía al mercado interno y no le compraba nada al mercado interno. Finalmente succionaba su propio mercado interno, lo consumía. Entonces, económicamente estaba condenada esa estrategia al decrecimiento económico. Pero además era una estrategia que producía productos caros, porque estando protegida no tenía competencia, producía productos caros y de muy mala calidad, impuestos a la gente. Entonces la gente el consumidor tenía que pagar precios muy altos para productos de mala calidad. Y entonces lo que teníamos era una transferencia de riqueza del consumidor, de los sectores populares, a esta industria. Entonces, por ese lado también se consumía o se succionaba el mercado interno. Era un modelo que no tenía viabilidad económica porque consumía su propio mercado interno. De alguna manera, para compensar esto, se establecieron subsidios. Si la gente está pagando muy caro y está entregando su dinero a esta economía protegida, si está transfiriendo sus ingresos a estos rentistas, entonces hay que subsidiar la alimentación popular, ¿no? Entonces alimentos importados, además con dólar barato, subsidiados acá para favorecer la alimentación popular, condujeron a la destrucción de la economía campesina. Los campesinos, particularmente los andinos, los paperos, perdieron su mercado interno. El Perú importó cada vez más harina, trigo, fideos,
que se convirtieron en la base de la economía de la mesa popular. Y entonces, por varios lados, este modelo destruyó la economía de los pobres, ¿no? Por un lado, precios altos, porque es una industria protegida. Por otro lado, subsidios a la importación de alimentos, destruyendo la economía campesina. Y una industria que no le compra, que no dinamiza el mercado interno, sino que le vende pero no le compra, y entonces no genera dinámica económica interna. El modelo era un desastre. Entonces, por supuesto, como esto no funcionaba, había que estatizar para controlar el proceso de acumulación, ¿no? Y ahí sí ya generar riqueza y generar redistribución. Pero las empresas, como se ha visto, fueron un fracaso desde el punto de vista económico, generaron un déficit tremendo, agravaron la inflación, y como esta inflación estaba siendo generada a su vez por un mercado interno que no funcionaba y que por lo tanto no producía ingresos para el Estado. El Estado se fue quedando sin ingresos y por lo tanto llegó un momento en que había que financiar el Estado con maquinita. Inflación. Gran inflación porque el mercado no generaba ingresos públicos, el mercado no funcionaba, gran inflación. Y entonces, ¿cómo controlar la inflación? Control de precios. Control de precios, más escasez, más inflación, círculo vicioso. En fin, esto estalló en la hiperinflación. ¿Quién fue el gran perjudicado? Los sectores populares. Porque la inflación a quien más afecta es a quien no tiene capital, al que solo tiene el ingreso diario que produce su actividad, ¿no? Económica. Y el gran modelo de la justicia social terminó arruinando a los pobres. Si pasamos al siguiente, no sé si podemos la siguiente, por favor, siguiente, mecanismo de inflación, siguiente. Es lo que acabo de explicar. Siguiente, por favor. Ahí nomás, ahí está. Bueno, a partir de los años 90 cambia el modelo económico, y este nuevo modelo económico basado no en el intervencionismo, no en la estatización, no en el proteccionismo, sino en la libertad económica y en la reducción del aparato empresarial del Estado. Entonces, ese modelo sí produjo una gran redistribución social de la riqueza. Lo que se produjo fue una redistribución social de los privilegios rentistas del modelo anterior. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Sin sectores protegidos, el protegido terminó siendo el pueblo. Entonces, eso fue la consecuencia final del nuevo. Primero se abrió la economía, es decir, se bajaron los aranceles protectores, desapareció la protección. Al abrirse la economía, los precios de los productos en general, de los productos industriales y otros, bajaron. Por supuesto, se volvieron precios competitivos, precios establecidos en régimen de competencia. Al bajar los precios, esto favoreció al consumidor, sobre todo a los más pobres, ¿no? Hubo ahí una redistribución inmediata. Y esto se refleja en el artículo 61 de la Constitución. El Estado facilita y vigila la libre competencia, ¿no? El tipo de cambio dejó de estar controlado. Recuerden ustedes que llegó a haber como 14 tipos de cambio, el dólar MUC y todo lo demás. Dejó de estar controlado, tipo de cambio libre, ¿no? Y entonces, y al mismo tiempo se eliminaron los subsidios a los alimentos importados, con lo cual el campesino recuperó su mercado interno, porque al ser el dólar no estar, digamos, el tipo de cambio libre, lo que significaba era que el tipo de cambio era un poco más alto, un poco más caro. Ya no teníamos dólar barato para importar alimentos baratos, tampoco teníamos subsidios a los alimentos, por lo tanto el campesino recuperaba su mercado interno. Y eso se refleja también en el artículo 58 de la Constitución, que dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Pero podemos ver el impacto de esto en la siguiente. Fíjense cómo el campesino recupera su mercado interno a partir de 1990. La evolución del consumo per cápita de papa es algo
sumamente ilustrativo. Vino cayendo con el modelo anterior, porque el modelo anterior socavaba la economía campesina, ¿no?, al hacerla competir con productos importados con los cuales no podía competir porque estaban subsidiados. Y entonces, a partir de del establecimiento de una economía libre y competitiva, el campesino recupera su mercado y empieza a vender cada vez más papa. Y la producción de papa se ha multiplicado por, no sé, 4, 5, 6 veces en los últimos 20 o 30 años. Es algo extraordinario, ¿no? La siguiente, por favor. El ingreso rural en el Perú subió por primera vez desde los 90 y subió más que el resto. Esto es un libro de Richard Webb, Conexión y Despegue Rural, donde muestra cómo el ingreso rural en el Perú se mantuvo estable en los últimos 100 años hasta el año 94. Y el año 90, a partir del 94, el ingreso rural, el ingreso de los campesinos, de los productores agrícolas, empieza a crecer a una tasa muy alta. Y esa tasa es una tasa mayor a la tasa de crecimiento del ingreso del resto de la sociedad. Es decir, estamos ante un crecimiento redistributivo, un modelo de economía libre redistributiva, esencialmente redistributiva. Siguiente. Y entonces se privatizan las empresas públicas y eso dinamiza, por supuesto, tremendamente la economía, pero sobre todo en el artículo 84 se establece que el Banco Central está prohibido de conceder financiamiento al erario. Este artículo es absolutamente clave, ¿no?, porque el Banco Central no puede darle dinero al Ejecutivo, se cierra la maquinita para siempre, la inflación es abatida por completo y entonces por ese lado también el pueblo recupera ingresos. Al no haber inflación, el pueblo aumenta su capacidad adquisitiva. Si no solamente los campesinos recuperan su mercado interno, sino que el consumidor recupera capacidad adquisitiva, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el país recupera reservas y ahí el artículo pertinente de la Constitución es el que establece que solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Y esto es muy importante porque entonces se pone un límite al crecimiento empresarial del Estado y entonces se profundiza la libertad económica y se facilita la inversión privada, el sector privado se reactiva y empieza a invertir y se empieza a crecer, ¿no? Y por último, siguiente, se eliminan, por supuesto, los controles de precios, ya no hay inflación, se eliminan los subsidios, se eliminan las licencias, se eliminan todos los instrumentos de control y de intervención que tenía el Estado en la economía. Es decir, se establece la libertad económica, ¿no? El artículo 59 de la Constitución dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Libertad de empresa, comercio e industria, eso es absolutamente fundamental. La libertad económica es el corazón del modelo, ¿no? Por supuesto que al eliminar los controles de precios y todos los mecanismos de intervención, desaparece la escasez, la inversión privada fluye, con las privatizaciones además se produce mucha inversión privada, hay alto crecimiento y todo lo demás. Desde el punto de vista social, lo que tenemos acá es siguiente: un modelo redistributivo de mercado, ¿no? En buena cuenta. Hay una redistribución masiva del ingreso de los sectores rentistas del modelo anterior, de los sectores privilegiados, digamos, a los sectores populares, de los sectores urbanos, en buena cuenta, a los sectores rurales. El ingreso rural y de las regiones se incrementa en mayor medida, como vamos a ver. Hay menos pobreza, menos desigualdad, como ya ha señalado también Diego, y se genera una clase media emergente. No sé si podemos ver el siguiente. El modelo fue efectivamente redistributivo. El empleo y los ingresos crecieron proporcionalmente más fuera de Lima. Podemos ver quizás la de la derecha, ahí como, por ejemplo,
los ingresos crecen proporcionalmente mucho más en la sierra. En la sierra es donde más crecen. Claro, los campesinos de la sierra, fundamentalmente paperos, han recuperado su mercado interno y entonces el ingreso de la sierra crece más proporcionalmente, también el ingreso de la selva, y el ingreso rural crece mucho más que el urbano, y en general las regiones crecen más que Lima, ¿no? El ingreso de las regiones crece más que Lima. Este es un modelo profundamente redistributivo, de Lima al interior, del sector urbano al rural, ¿no? De los sectores privilegiados a los sectores desfavorecidos. Este es el modelo socialmente más exitoso que podemos tener, y sin embargo es cuestionado justamente por lo contrario. Es una cosa absolutamente inconcebible. La gente no reconoce, no estudia la data. La siguiente, por favor. La pobreza, como ya se ha dicho también, se redujo pues sustancialmente de más o menos 60% que era a comienzos de los 90, a un 20% se redujo, de 60 a 20, una caída pues realmente abismal de la pobreza, ¿no? Pero no solamente la pobreza se redujo, la desigualdad también, como ya señaló Diego claramente, el Gini ha caído varios puntos. Es decir, que el Gini es el indicador para medir la desigualdad. La desigualdad también se ha reducido, contrariamente a las profecías de Kuznets, que sostenía que en las etapas de acumulación primitiva de la riqueza, la desigualdad se agrandaba, se alargaba, precisamente para permitir la acumulación. Acá tenemos una acumulación básicamente redistributiva. Ese es el principal logro, el logro especial, excepcional del modelo económico peruano consagrado en la Constitución. A ver, siguiente, por favor. Sin embargo, no todo es felicidad, por supuesto, hay problemas. Hay problemas. La libertad económica consagrada en la Constitución se ha ido asfixiando. La Constitución, el capítulo económico, se ha ido asfixiando de alguna manera. Es decir, se han introducido, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo, crecientes regulaciones. Hay una suerte de intervencionismo de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Crecientes intervenciones que han ido quitándole energía a la economía, a la actividad económica, quitándole capacidad de crecimiento, y entonces el crecimiento se ha ido ralentizando. Entonces una tarea fundamental es restablecer la libertad económica establecida en la Constitución, volver a aplicar la Constitución. Y el otro tema es la alta informalidad. Se redujo un poco la informalidad en los años en que crecimos más, se redujo como 8 puntos, pero en realidad no se ha reducido mucho debido básicamente a una formalidad que se ha visto precisamente sobreregulada, sobrereguladora, una formalidad demasiado costosa, demasiado cara, inaccesible para los pequeños, para las pequeñas empresas, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, es una realidad, es una formalidad excluyente. El siguiente, por favor. Ahí podemos ver cómo el empleo adecuado se dobló entre esos años, ¿no? Se dobló prácticamente. El empleo adecuado es el empleo, tiene empleo adecuado aquella persona que tiene un ingreso superior al salario mínimo o que trabaja 8 horas, ¿no? Ese mínimo de 8 horas. Ese es el empleo. Es decir, el empleo adecuado mejoró tremendamente. Sin embargo, esto no se reflejó en una mejora de la formalidad. Es decir, el empleo formal mejoró también, pero solo 8 puntos. Así como el empleo adecuado se dobló, el empleo formal solo mejoró 8 puntos, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Precisamente a la sobreregulación, al peso regulatorio de las normas laborales, sectoriales, etcétera, que impiden que yo puedo mejorar mis ingresos, pero no me puedo formalizar porque la formalidad es muy cara. Entonces esto es muy negativo para el crecimiento y eso se ha ido agravando. El siguiente, por favor. Lo que pasó fue que se abrió la economía en los 90, pero no se flexibilizó el mercado laboral.
¿no? Tenemos la estabilidad laboral absoluta, que fue una cuenta fue repuesta el año 2002 por el Tribunal Constitucional. Hay que revertir eso. Y tenemos costos no salariales del trabajo muy altos, ¿no es cierto?, que en comparación a otros países. En la siguiente podemos ver cómo hay las normas laborales. Este es un cuadro que me parece que lo hizo Roberto Abusada en su momento. Las normas laborales tienen 2000 páginas. Normas laborales que hay que cumplir, entonces nadie las puede cumplir. Entonces la formalidad es inaccesible, la formalidad es excluyente, ¿no? Entonces, eso es algo, esa es una gran reforma que por supuesto está pendiente para restablecer libertad económica y restablecer precisamente fluidez en el crecimiento económico. La siguiente, hubo, en cambio, ahí donde hubo un régimen laboral simplificado y flexible, hubo formalización. Ese es el régimen agrario famoso que fue parcialmente, digamos, atacado por esta modificación que hubo hace un par de años, ¿no es cierto? Fíjense cómo se incrementó tremendamente. Es el único sector en el que la formalización del trabajo ha crecido, ¿no? Es decir, la justicia social, para usar esos términos, laboral funcionó. Ahí donde hubo libertad, simplificación, flexibilidad. La libertad genera redistribución, genera bienestar. Entonces, esto es el régimen que habría que extender al conjunto de la economía. Siguiente. Bueno, hay un tercer problema que no se ha resuelto y que eventualmente hasta se ha agravado, y es que el Estado no funciona. No funciona, pero no por falta de recursos. No funciona por decisiones equivocadas, por una descentralización mal hecha y por el patrimonialismo, la gestión patrimonialista que está inyectada, que está incrustada en el Estado, ¿no? No hay meritocracia, sino patrimonialismo. Podemos ver el siguiente, no sé si tenemos la siguiente. No es un problema, decía, de recursos. Ustedes pueden ver ahí que en los últimos 20 años el gasto en salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales, por 7 en términos reales. Y sin embargo, evidentemente, la calidad del servicio de salud no se multiplicó por 7. Ha habido algunas mejoras en la cobertura del SIS, por ejemplo, que antes no había, pero es una cobertura muy precaria, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hay es mala gestión, corrupción, patrimonialismo, antimeritocracia. Eso es lo que hay que resolver en el Estado, ¿no? Tenemos que implantar la meritocracia a fondo, tenemos que, en fin, simplificar, tenemos que privatizar, tenemos que concesionar los servicios, introducir libertad económica también en los servicios públicos. En conclusión, la siguiente, por favor. El régimen económico constitucional ha favorecido una acelerada reducción de la pobreza y una redistribución masiva de las ganancias rentistas al sector rural, al interior del país y a las clases populares. Y ha surgido una clase media emergente, pero no se ha resuelto el problema de la informalidad ni de la calidad de los servicios públicos, debido a un creciente peso regulatorio, contrario precisamente al espíritu de libertad económica de la Constitución, ¿no? Se ha afectado la aplicación constitucional, generado en parte por una gestión patrimonialista de los recursos públicos. Necesitamos recuperar la libertad económica. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señor Jaime de Altaúz Guarderas. Hemos llegado a la parte culminante de nuestro evento. Invitamos al podio al almirante Jorge Carlos Montoya Manrique para las palabras de clausura. Lo recibimos con fuerte palmas, por favor.
señores miembros de la Mesa de Honor, ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, señor economista Diego Macera Poli, señor Jaime Altao Guarderas, distinguidas autoridades políticas, empresariales, diplomáticas y personalidades que nos acompañan, damas y caballeros, con absoluta satisfacción nos encontramos en la parte culminante de este importante foro que hemos denominado Modelo Económico Constitucional y el Desarrollo del País. Y expresamos en primer término nuestra gratitud a los distinguidos expositores que nos han acompañado en esta mañana, todos de indiscutible trayectoria en el quehacer público y con solventes argumentos y posiciones técnicas en relación a nuestra economía y nuestra sociedad. En primer lugar, quiero referirme al ingeniero Jaime Yoshiyama Tanaka, constituyente, político y empresario que ha contribuido con grandeza y humildad al éxito de nuestra economía, por la visionaria claridad que tuvieron sus ideas al momento de redactarse la Carta Política vigente. Al señor Jaime Altaos, experimentado formador de opinión pública, con muy conocidos e importantes aportes sobre el presente y futuro de nuestra sociedad. A Diego Macera, perteneciente a la nueva generación de economistas que tienen en sus manos el delicado encargo del manejo de la macroeconomía y el consecuente bienestar de la nación. Todos ellos han contribuido de esa tribuna política a la reflexión y el debate sobre las reglas estructurales que establece nuestro contrato social, que acaba de cumplir 30 años de vigencia, con sorprendentes resultados que son motivo de admiración y sana envidia en el contexto internacional, por los buenos resultados del modelo económico y en el cual reconocemos es necesario avanzar para su profundización y eliminación de las brechas sociales que aún subsisten marcadamente. Asimismo, quiero agradecer a todos los distinguidos participantes por su interés y compromiso con este tema tan relevante para el desarrollo de nuestro país. Vuestra presencia nos ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentamos en materia económica. Como sabemos, el título 3 de nuestra Constitución se denomina del régimen económico y está compuesto por 31 artículos que en su conjunto establecen el marco en que se relacionan los mercados con el Estado y los ciudadanos. Y al observarlo en la lejanía de los 30 años transcurridos, podemos admirar el esfuerzo de los constituyentes que pudieron establecer los complejos equilibrios que generaron no solo la riqueza, sino su distribución equitativa e inclusive los límites que el mismo Estado debe imponerse para dejar que la innovación, las fortalezas y las capacidades de nuestros trabajadores y empresarios generen el círculo virtuoso de una economía sana y en constante crecimiento. Decía un conocido economista que las políticas públicas solo se pueden evaluar por sus resultados, y no le falta razón. El mejor ejemplo es el título del régimen económico de nuestra Constitución, pues en estos 30 años transcurridos, las políticas que se derivan de nuestro pétreo modelo económico no solo han incrementado la producción, sino que han mantenido la estabilidad monetaria, han generado empleo, han sextuplicado la recaudación fiscal y por lo tanto el presupuesto del Estado, creando las condiciones de una vida mejor para nuestras familias. Como sabemos, este modelo se basa en los principios de economía social de mercado y promueve la libre empresa, la competencia, la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal. La estabilidad económica ha sido fundamental para atraer la inversión nacional y extranjera, generar empleo, incrementar la producción y promover el crecimiento económico sostenido, y además ha permitido el acceso a crédito en mejores condiciones y ha impulsado el desarrollo de los mercados financieros. Pero habiendo avanzado como pocas veces en nuestra historia, no mereceríamos llamarnos peruanos si nos quedamos conformes con lo que hemos ya tenemos, emulando el esfuerzo y coraje y humildad de millones de compatriotas que día a día tratan de salir de la pobreza, los que hemos asumido responsabilidades políticas, empresariales y sociales. Debemos reconocer que tenemos las bases, pero aún existen grandes retos e inaceptables carencias en nuestra población, por lo que la estructura constitucional debe ser complementada con una gestión de excelencia basada en el conocimiento de nuestra realidad y mucha empatía popular. Quisiera reflexionar un momento sobre 3 de las muchas tareas pendientes. En estos pocos, pero como se imaginarán, intensos años que los legisladores de Renovación Popular hemos ejercido funciones, nos hemos encontrado frente a diferentes demandas populares relacionadas con la ineficiencia del Estado, el terrible impacto de la inseguridad, la justicia lenta, los malos sistemas de transporte y de salud que generan en la vida de forzados trabajadores, que al tratar de proponer soluciones nos hemos enfrentado siempre a la misma barrera. Ni la mejor de las leyes puede reemplazar los valores ciudadanos, el compromiso, la honradez, la solidaridad, la motivación.
Hoy día, al celebrar uno de los grandes avances del Estado peruano, meditemos un momento en la necesidad de actuar éticamente, pues la ciudadanía observa permanentemente a sus líderes y si para mala suerte el comportamiento de estos es censurable, no estará lejos el día en que los populismos trasnochados e insensatos reciban apoyo popular. Un segundo tema pendiente es hallar los equilibrios entre el desarrollo y la seguridad, pues en una sociedad moderna no hay manera de desarrollarnos sin considerar los desafíos y preocupaciones que pueden convertirse en amenazas para nuestra sociedad. Las terribles escenas que hemos visto en los países vecinos, donde grupos criminales exhiben su violencia impunemente, nos recuerdan que el Estado no debe romper el contrato social que indica que una de sus funciones básicas es proteger la vida y propiedades de sus ciudadanos y empresas. Lamentablemente, la ausencia de una gestión con mirada de largo plazo ha generado terribles impactos, como los miles de peruanos fallecidos por la pandemia, los fenómenos del niño de los cuales no nos recuperamos, las extorsiones normalizadas a pequeños comerciantes, la deforestación y la contaminación de nuestras áreas protegidas, por no hablar de la porosidad de nuestras fronteras y la corrupción. Todos ellos son temas de seguridad que debemos considerar al hablar de desarrollo y de nuestro futuro. Para concluir estas reflexiones, creemos que hoy, al empezar el 2024, debemos dirigir nuestros esfuerzos a complementar la gran obra de la Constitución del 93, con la enorme tarea de crear una economía formal y con eso cambiar la cara de nuestro país, pues una economía formal no alberga economías criminales, crea empleo con protección de las leyes laborales, usa tecnología y por lo tanto eleva la productividad del trabajo y puede pagar mejores salarios y pensiones, recauda un mayor porcentaje del PBI, pero sobre todo integra a los trabajadores al círculo virtuoso de trabajo, producción, riqueza. Y con ello la base popular y sentimental para mantener nuestra Constitución no solo 30 años, sino 300 años más, como es nuestro deseo. Para finalizar esta intervención, quisiera comentarles que gracias a las gestiones impulsadas de este grupo político, Renovación Popular, hemos logrado que el Parlamento reedite el texto actualizado de la Constitución Política de 1993, ejemplar que les hemos entregado el día de hoy, donde se consigna la relación de los 80 patriotas responsables de esta Carta Política y donde en el fotolito se pueden apreciar las firmas y las rúbricas de este histórico documento. Asimismo, queremos dar a conocer que nos hemos propuesto realizar en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y los municipios distritales que correspondan, las gestiones necesarias para que nuestra ciudad capital cuente con la Plaza de la Constitución como testimonio y homenaje a quienes le hicieron posible por ser este un instrumento jurídico fundamental del Estado, origen y motor del desarrollo nacional y de un país más próspero para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias por su presencia y participación. Quiero aprovechar también para agradecer y felicitar al tribuno Juan Bosco Hermosa, quien ha sido el organizador de esta actividad, al cual le pido que nos den un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, almirante Jorge Montoya. Seguidamente, para finalizar la actividad, queremos pedirles por favor que permanezcan en sus asientos. Vamos a tomar la foto oficial del evento.